Cuando se acercan a que les dé asesoría, es todo completo, o sea, es acompañamiento de la redacción de los documentos, porque aparte eso es lo que decías también, ¿no? No saben redactar, pero, o sea, aquí vamos a ver como las responsabilidades. Tampoco te enseñan. Entonces tú no puedes exigir algo que no estás enseñando y es mi pleito eterno con las instituciones. Si tú tienes un alumno, porque son alumnos, y les estás exigiendo que se gradúen con una tesis, enséñales el proceso de hacer y enséñales a cómo se hace una redacción de un escrito científico y cómo se hace una referenciación bibliográfica y cómo es no plagiarte una tesis de otros y cómo es una idea original. Pues todo eso lo tienes que enseñar, no es nada más como que lleguen al final de la carrera y órale, güey, hagan una tesis, porque así Ujú. son, o sea, así los avientan y es mucha la hostigación y el bullying que se hace, porque aparte aquí es como una usanza muy común que todavía se humilla y se degrada a los alumnos entre más bajo sea su rango, entonces es muy, Ujú. a mí no me gusta, o sea, cómo son las maneras de educarse, ¿sabes? Sí, o Muy sea, violento. en el caso de mi universidad, había en primer semestre una materia que era de todo eso, redacción, escritura, ortografía, tipos de escritura, pero lo que decíamos al comienzo, como que era la materia de relleno y a todo el mundo le vale verga y todo el mundo vas como para sacar 5 y subir el promedio, o pues para pasarla. Y da lo mismo, o sea, independientemente que las universidades las metan, pasa eso como lo que pasó en mi universidad, o en nuestra universidad con Germán. Y es eso, o sea, se ve como un relleno y la gente sale, lo que te digo, sin ortografía y sin nada. Y yo realmente vine a aprender ortografía, fue con la tesis, vine a aprender redacción con la tesis, vine a aprender tipos de escritura con la tesis. Y es muy interesante porque ya es entrar a la práctica, ya es entrar a que tome esto, qué porquería, escríbalo otra vez, ¿por qué? Por esto y esto, y yo, mierda. Y lo pasaba no está una porquería, y lo pasaba no está una porquería. Entonces, en ese ejercicio tú aprendes, o sea, porque ya estás en la práctica, no estás en la tarea y tengo que pasar el promedio, tengo que sacar un 5 sino que tengo que entregar esto bien y está mal, y lo hago y está mal, y lo hago y está mal. Entonces, tú tienes que aprender ahí a la selva, mejor dicho, casi como tú decías, ¿no? Se te lanzan ahí al pobre estudiante hágalo bien. No le enseñaron, no es un problema, pero hágalo bien. Y ahí entonces uno llega con toda esta estructura de como de reaprender todo lo que no aprendió, las cosas necesarias para ser un profesional. Que por eso yo digo el trabajo de tesis, por lo menos para mí, fue muy, muy, muy enriquecedor. Y por eso decía antes, no debería ser obligatoria para todas las universidades. Ahora, poquito que no te enseñan y luego te vas al otro extremo, poquito que te vale gorro. Porque al estudiante, al no tener Ujú. esta visión, entonces, ¿para qué me sirve? Pues eso nada más me sirve para Exacto. trámite, pero Sí, realmente no. Entonces yo digo Ujú. que la metodología bien enseñada y un poquito también de filosofía, porque tendrías que meter ahí la parte de la filosofía, tendrían que ser un obligado en cualquier Campo del conocimiento en cualquier sí, profesión. no los puedes despegar. Entonces, la persona que entienda el proceso científico de construcción de conocimiento y aparte entienda el sentido filosófico y la importancia que tiene el verlo desde esas perspectivas, ya estás hablando de otro nivel. O sea, y para mí, yo siempre se los digo a mis alumnos, miren, ustedes serán muy especialistas y subespecialistas si quieren, pero terminando, ustedes no van a ser más que maquiladores, porque son maquiladores, o sea, por muy neurocirujano que seas, solamente estás repitiendo un proceso de manera mecánica. Entonces, para Ujú. mí eso es una maquila, es un maquilador de neurocirugía, si tú quieres, pero al final de cuentas es un maquilador. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Que tú crees, que entiendas, ¿no? El sentido, que generes conocimiento, que generes nuevas estrategias, que entiendas lo que estás haciendo y lo mejores en procesos y que filosóficamente entiendas qué tan importante es esta construcción de conocimiento. Ujú. Entonces sí puedes ser un científico completo. Si no, Ujú. eres un maquilador por muchos doctorados que tengas. Sí. Pasa también en nuestra universidad eso. Nosotros teníamos una materia de filosofía y era muy chistoso porque a mí toda la vida me ha gustado la filosofía muchísimo y esa materia pues la pasé muy alta. Pero de nuevo, o sea, yo fui la mejor nota del salón, pero de nuevo, porque todos los estudiantes llegan filosofía, toca leer esto, toca pensar en esto, y presentan cualquier trabajo supremamente mediocre
pues por pasar la nota, pasar la materia. Y digamos, yo digo, no, fui la mejor nota de esa materia, pero no fue leyendo 1000 libros de filosofía, fue como poniéndole un poco de atención y leyendo un poco, ¿no? Yo tuve que Haciendo el hacer un mínimo montón de cosas. Claro, indispensable. fue un poco más y pues lo que digo, siempre he tenido como este amor a la filosofía, casi toda la filosofía que la he aprendido ha sido por mí mismo, pero se da, pero está el concepto primero del estudiante de que esto es de relleno y también del profesor, porque eso fue algo también lo que me pasó hace poco en mi experiencia en la docencia universitaria. Entonces uno llega a dar una materia de estas en serio y los estudiantes hay como un rechazo absoluto de que casi, casi que sin decirlo, te están diciendo obligatoriamente es de relleno. Es obligatoriamente de relleno. No me exija, no me pida más porque no lo voy a dar porque es de relleno. Entonces uno queda como con los brazos súper cruzados de dónde está el problema. Las universidades que no ponen la materia o las universidades que sí la ponen o los profesores que no exigen como deben exigir, los estudiantes que ya llegan con la actitud de que eso es de relleno. O sea, ya es como un problema casi social de cómo se tienen que ver las materias. Y alguna vez teníamos una discusión con alguien y me decía, había alguien hecho un tecnólogo en sistemas, ¿no? Y me decía, pero ¿cuál es la diferencia entre mí y usted? Usted es ingeniero, yo soy tecnólogo y yo puedo programar igual que usted, ¿no? Programar en código de programación. Y yo le decía, o sea, sí, tiene razón, a nivel de programación usted puede incluso llegar a superarme en el nivel de programación. Pero para mí lo que hace profesional a un profesional y lo que hace diferente a un tecnólogo es precisamente todas estas materias que la gente llama de relleno, que es lo que tú deberías aprender para ser profesional y diferenciarte de un tecnólogo. Es decir, que sepas filosofar, que sepas qué es filosofía, que sepas qué es investigación, que sepas a redactar un texto, que sepas cómo escribir, que sepas todas esas materias que la gente dice, ah, eso es un relleno, que sepas inglés, ¿no? Que sepas una segunda lengua, que sepas todas esas cosas como que la gente dice es relleno, qué porquería, yo no lo estudio, pero que lo sepas y te alimente y te construya como un profesional con conocimientos multidisciplinares y es la diferencia de un ingeniero, el que sabe programar, pero que también sabe cálculo, que sabe física, que sabe filosofía, que sabe proyectos de investigación, que sabe escribir, que sabe... Eso es la diferencia entre un profesional y un tecnólogo para mí, ¿no? Y de pronto pues también hay una diferencia entre un profesional y otras ramas del conocimiento. Por eso también como que me he encontrado en mi experiencia personal, ¿no? Me he encontrado muchísimos profesionales y con una forma de pensar que, bueno, creo que Kitsia ya sabe un poco de esto ahí en el proyecto Gente Inteligente en la página, gente que me decía, mire, es que yo soy filósofo, pero si la astrología existe, ¿cómo usted es tan estúpido decir que no? Y yo les digo, y usted es filósofo, graduado, profesional. Me acuerdo que de las últimas discusiones que tuve en la página era un médico que tiene especializado en no sé qué y estaba diciendo, estaba en contra del aborto, ¿no? Entonces que el aborto, sí, es una estupidez, que no sé qué, yo le decía, pues, hablemos de ciencia, hablemos científicamente cómo el aborto es algo que pues, está perfectamente bien. No, 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 porque entonces Dios y Jesucristo y yo soy médico y mire mi título y yo, pero... ¿Qué es esto? O sea, una cantidad de profesionales con una cabeza hueca completamente, basura completamente. Y lo que te digo, la cantidad de profesionales que yo veo que escriben ahí de lugar con A y Y, entonces es como que no Que dan saben penita, escribir ni lo básico, o sea, duelen los ojos.